Hola a toda la gente, muy bienvenida a este episodio del podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy María Clara Valencia desde Colombia. es increíble verte. Estuvimos chismeando, perdón, haciendo una conversación muy sofisticada antes de grabar y estamos pensando que son 10 años después de vernos, ¿no? En forma material, ¿no, María Clara? ¿Sí? Así es, creo que han pasado 10 años desde que nos encontramos en Cartagena y compartimos muchas cosas en la universidad allá. Fue increíble en la UTB, la Así es. Universidad Tecnológica de Bolívar. Bueno, con muchas memorias excelentes sobre los intercambios en estos momentos y olvidando este pasado de hace una década para una conversación muy en serio, quisiera preguntarte, querida María Clara, si puedo, lo que son las cosas que ahora están dinamizándote, preocupándote, retardándote, interesándote, aparte de la finca y tu perro. O puede incluir la Ah, finca y tu perro. es verdad, aquí tengo dos perros que son bastante ruidosos. Ah, Entonces, bueno, estarán ahí interviniendo a raticos en esta entrevista, mandando ahí sus opiniones en ladridos. Pero bueno, me preguntaba sobre aquello que me está dinamizando en este momento, sobre lo que estoy interesada. Em, pues yo llevo, como tú sabes, muchos años trabajando en temas de periodismo ambiental, pero he tenido muchas reflexiones en los últimos años, en el último par de años, acerca del periodismo, pero también de cómo, sobre todo, de cómo comunicar el medio ambiente, ¿no? Yo he trabajado y he liderado proyectos de investigaciones sobre delitos ambientales en la Amazonía, en fin, y en algún momento he tenido esta sensación de que todo el tiempo estar investigando de estas cosas, eso es muy angustiante, ¿sabes? Porque estamos viendo un mundo en un deterioro tremendo y necesitamos recuperar el asombro, la alegría, la conexión con la naturaleza, no desde las angustias del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y demás, sino desde la naturaleza que es fantástica, ¿no? Que es maravillosa. Entonces ahora estoy dedicada, además de que acompaño algunas historias periodísticas, también estoy dedicada a contar y a escribir cuentos para niños. Y entonces me he juntado con un combo de biólogos, pajareros y demás. Y estoy pensando mucho, esto es lo que me está dinamizando más en este momento, el tema de cómo podemos contar la naturaleza desde la cercanía, desde el asombro y desde la alegría. Entonces eso me dinamiza mucho, además porque tengo esta sensación de que estamos viviendo en tiempos muy conflictivos, muy demasiados conflictos de distintos tipos por todos lados. Estamos muy angustiados, creo que todos, y necesitamos estrategias para salirnos de esa angustia y para poder enfrentar el mundo. Y yo creo que necesitamos enfrentar el mundo no enfrentándolo, sino conectándonos con él. Y entonces estoy como en ese tema. Además de que ahora, después de los años que viví en Cartagena y que compartimos en Cartagena, ahora vivo la mayoría del tiempo en la montaña, en el campo. Y el campo me inspira mucho. Amo esta montaña donde vivo, en un pueblito cerca de Bogotá, donde digamos, donde he encontrado mucho sentido de propósito, mucha alegría, mucha calma. Entonces también este campo, las enseñanzas que me da la naturaleza aquí, que enseña cosas todos los días, cosas súper simples, pero a la vez súper profundas, pues me ha dado mucho sentido de propósito y mucha alegría. Entonces, por ahí sería como un arranque a tu pregunta. no, mil gracias. Y por supuesto a esta circunstancia mala de presión medioambiental dentro de muchos jóvenes, ¿no? Que quienes sufren en parte a causa de nuestros mensajes sobre el desastre del cambio climático. Y creo que es muy valioso enfatizar la belleza de la naturaleza, el dinamismo de la naturaleza, las historias positivas, ¿vale? Y no solo el desastre científico, pero
los hallazgos científicos positivos maravillosos, las experiencias artísticas culturales. Aquí puedo ver dos aves muy cerca de mí buscando su desayuno, ¿no? Mirando, buscando, considerando, comunicando, ¿no? Es una cosa deliciosa, ¿no? Así es, yo creo que la naturaleza nos enseña cosas todos los días, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que vivo acá en esta finca, eh, pues me he dedicado, por ejemplo, a crear unas huerticas pequeñiticas, ¿no? Unas cositas micro. Pero resulta que el tiempo que yo paso entre las huertas es un tiempo de una profundidad y de una belleza, porque es un tiempo que me enseña sobre la paciencia, sobre relacionarme distinto con la muerte, por ejemplo, sobre cómo es el crecimiento, sobre la constancia. O sea, son un montón de lecciones que son filosóficas, profundas, en medio de una cosa simplísima que es, ¿sabes? Cultivar una micro huerta, ¿no? Y una micro huerta que además, a pesar de ser micro, tiene más de 20 o 30 especies acá, ¿no? Y entonces lo que es competir, pero al mismo tiempo lo que es compartir, lo que es cooperar, todo eso se lo enseña a uno la huerta. Entonces es como, como entender que la naturaleza finalmente es una maestra tremenda si somos capaces de mirarla con paciencia, con asombro, con curiosidad y no a partir del miedo o a partir de las angustias, ¿no? Eso es una cosa que para mí personalmente ha sido como absolutamente reveladora en estos tiempos, pues que son tan difíciles, pero a la vez, digamos, como tan fascinantes en desafíos y en posibilidades, ¿no? Estoy pensando en tiempo pasado en las ciudades grandes del mundo. Eres cachaca originalmente, ¿no? ¿Eh? Y yo viviendo en varios momentos en Ciudad de México, en Nueva Delhi. ¿Se dice Nueva Delhi o Nuevo Delhi? Nueva Delhi. Nueva Delhi, gracias. Perdón o- por, no, I don't know, the millionth time, perdón por la calidad lingüística de mi comunicación, querida Your English Mara, ¿no? perfect. Em, y sí, Nueva York, etcétera. Y yo recuerdo en el pasado reciente muchas veces, no muy temprano o muy tarde en el día, se puede ver los zorros al medio de Londres. Por un lado, me encanta ver los zorros porque son bonitos, son personas muy bonitas, muy inteligentes, pero por otro lado, es, es es parte de la naturaleza, está reocupando su espacio, pero está a causa de la búsqueda terrible por comida, falta de nuestra colonización de sus espacios naturales, ¿no? Que está continuando, ¿no? Y es una cosa irónica en las ciudades. Cuando se va a la naturaleza, es como, "Ah, ¿qué pasó? Aparte de los aves, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿No está bien? Etcétera, etcétera. Y por supuesto, también hay un elemento romántico que no me gusta en países como Canadá, los Estados Unidos, Australia, en donde como la persona auténtica es la persona rural y las de las ciudades no son personas reales, ¿no? Que el espíritu pionero, ¿no? O sea, de colonizar, es el espíritu auténtico, ¿no? De la nación y no dentro de las ciudades. Entonces, tengo una reacción paradójica, ¿no? Por un lado, me encanta la naturaleza, pero no me gusta muchas veces la ideología elitista sobre estos segmentos que se pueden encontrar en estos países, como se dice en Colombia, organizados. Por otro, Claro, sí. por otro lado, en Colombia se tiene esnobismo contra lo rural muchas veces, porque está asociado con defensores sociales, con los afrodescendientes y con los indígenas. ¿Tengo razón o no? Sí, así es, ¿no? Aquí en Colombia también, digamos, hay un movimiento fuerte de esto que llaman los neorurales, ¿no? Toda esta gente como yo, de la ciudad que se está yendo a vivir al campo
pero claro, un campo relativamente cerca de la ciudad, que no sea tan conflictivo como tantos lugares en este país que son tan difíciles, ¿no? Y finalmente los neorurales pues entendemos muy poco de las realidades del campo, ¿no? De las realidades reales, digamos, y de lo difícil que ha sido en este país, ¿no? Ser rural y vivir en el campo en un país tan violento y tan difícil como Colombia. Sin embargo, hay un tema muy interesante de lo que tú hablas de las ciudades. Yo ahora vivo la mayoría del tiempo acá, pero también vivo en Bogotá, digamos. Y en Bogotá, yo hago parte de un grupo de como de gomosos de la naturaleza, que estamos justamente queriendo traer a niños y a gente otra vez interesada en los parques urbanos. Y ha sido una cosa bellísima, porque en medio de mirar pájaros, pues también estamos descubriendo los insectos que llegan a nuestros parques urbanos. Ahorita, por ejemplo, hace poco apareció una culebrita sabanera en uno de los parques y eso, pues claro, gran escándalo. Uno no está acostumbrado a ver una culebrita sabanera en un parque urbano, pero nos pusimos a investigar y la culebrita sabanera es como súper importante y además es única de Colombia, casi que única de justamente de la sabana de Bogotá. Y entonces, digamos, gracias a esta iniciativa, pues ahora hay un montón de gente que no tiene nada que ver con medio ambiente o que no tenía nada que ver con medio ambiente, que iba a los parques solamente a pasear el perro, a sacar a hacer chichi, y que ahora se ha vuelto como observador de esa naturaleza que es enorme. Ese proyecto ha crecido tanto que ahora estamos en alianza con el Jardín Botánico de la ciudad, intentando hacer ciencia ciudadana para ver qué es lo que está pasando en los parques, qué está desapareciendo y qué está llegando, ¿no? Y eso es una cosa interesantísima porque también en las ciudades hay naturaleza, ¿no? De pronto en Bogotá no tenemos zorros o no tan visibles, pues no que nosotros sepamos, a menos que pongamos por ahí una cámara trampa o algo. Eh, pero hay un montón de otros bichos, animales y cosas que antes no veíamos y que poco a poco estamos atrayendo gente para que mire y para que disfrute el parque, un uso mucho más allá de sacar el perro a hacer chichi, digamos, ¿no? Que se conjugue un poco y que empiece a ver esa naturaleza pues a partir del asombro y eso es muy bello. Y hablando sobre niños y la ciudadanía científica o la ciencia ciudadana, ¿no? Estoy pensando en un nuevo libro tuyo, ¿no? Es el momento del plug, digamos. Y no he leído, ¿no? Este libro. Estoy muy familiar con tu otra obra. Se llama, yo creo, Las alas del viento, ¿sí? Y puedes explicar un poco del libro, por favor, y lo que es como el formato, la idea, el público, etcétera. Bueno, pues Las alas del viento es un libro de cuentos para niños que reúne 16 cuentos que yo he escrito y narrado sobre todo a lo largo de 20 años, ¿no? Yo empecé a contar cuentos hace más de 20 años y el motivo por el cual empecé a contar cuentos, a mí me gusta contarlo porque es importante. A final de 1990, principios del 2000, Colombia estaba pasando por una época muy difícil, épocas que no hemos superado, pero ese fue un tiempo particularmente difícil en el que había bombas, secuestros, ¿no? Era un momento muy conflictivo. Y yo conocí a un extranjero de cuyo nombre ya ni siquiera me acuerdo más o menos, pero él a mí me marcó mucho. Yo lo conocí, lo habían contratado una fundación de Bogotá para que hiciera actividades con los niños durante una feria del libro. Y este hombre estaba muy conmovido cuando yo lo conocí porque a él se le había ocurrido poner a los niños, píntenme sus sueños, ¿no? Pues pensando que, ¿sabes? Los niños van a pintar, no sé, yo quiero ser pintor, poeta, ingeniero, lo que sea. Y resulta que todos los niños, todos, siendo niños de ciudad, pintaron cosas del conflicto armado. Todos los niños pintaron eh, unos helicópteros de la muerte, otros pintaron secuestros, hubo un niño que pintó toda la cartelera en negro y un monstruo que venía a atacarlo, unos pintaban armas, otros no, y este hombre que además pues era extranjero, que estaba como, pero
qué es lo que está pasando de verdad en su país, que los niños de ciudad que no están, digamos, frente al conflicto todos los días, dicen que sus sueños son solo cosas frente a la guerra. Y a mí me pareció muy conmovedor, pues además porque esto significaba que en la televisión, en las conversaciones de los adultos, en todo, todos no estábamos hablando sino de la violencia. Y esto se le estaba quedando en la mente y en el corazón a los niños, que esto es lo que ellos pintaban al hablar de sus sueños. Entonces yo me quedé tan conmovida con esa historia que dije, a los niños hay que ponerles en la cabeza cosas distintas, ¿no? Hay que hacer que los niños sean niños y que en su imaginación tengan cosas bonitas, la alegría, el juego. Y entonces ahí empecé a escribir cuentos para niños. Y yo pues he viajado mucho, he vivido en muchos lados, entonces desde entonces empecé a escribir y a contar cuentos para niños que he contado en muchos sitios. Una época viví en Miami y entonces me junté con un combo de amigos, hicimos títeres y contábamos cuentos en los parques y en escuelas de Miami. Luego entonces yo me mudé a otro sitio, conté cuentos en un centro psiquiátrico, que fue una experiencia absolutamente bella, una de las cosas más lindas que yo he hecho en mi vida. Luego me fui a vivir a otro lado y también conté cuentos. Y luego en las jornadas de reportería como periodista ambiental, aquí en Colombia, pues he andado por muchos pueblos apartados y por, ¿no? Selvas y tal. Y entonces yo siempre reservo un ratico de mi reportería para ir a las escuelas, para ir a los centros comunitarios a contar cuentos. Entonces eso ha acumulado 20 años de historias que todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y eso dónde lo podemos leer? Y yo, pues no, no sé, en mi archivo personal de mi computador. Y entonces todo el tiempo como, pero ¿cuándo va a publicar esos libros? No, esos cuentos tienen que estar ahí. Y hace como un año eh, que en medio de estas crisis que ha habido con la cooperación internacional y las crisis que además tiene el periodismo y todo eso, a mí se me acabó un trabajo y yo dije, pues ya no hay más demora. Este es el momento de hacer este proyecto. Y que es un proyecto que he soñado por tantos años, ¿no? Este es el momento y no le voy a dar más demora. Me puse a buscar cómo hacerlo y entonces alguien me decía, no, si usted lo hace por Amazon, pues Amazon imprime bajo pedido y es lo más fácil. Y yo me quedé pensando, pero de pronto yo no quiero que este proyecto sea con Jeff Bezos, ¿no? Sino, este es un proyecto que es hecho desde el afecto totalmente. Entonces yo quiero buscar otras formas. Hasta que conocí un par de chicos muy jóvenes, creo que ellos no tienen ni 30 años, que se crearon una editorial aquí en el pueblo en el que yo vivo. Y esto a mí me pareció además tan quijotesco. O sea, pero ¿a quién se le ocurre crear una editorial en un pueblo de la sabana de Bogotá? Una locura total. Y entonces yo dije, pues yo quiero con ellos, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar un año de trabajo, pues entre editar el texto, que además la edición la hizo un viejo amigo, yo estudié literatura, entonces un viejo amigo de mi carrera de literatura fue quien editó los textos, los chicos de aquí de Subachoque conceptualizaron todo el proceso, uno de ellos es el ilustrador, que es un ilustrador magnífico, con el que estuvimos trabajando durante pues muchos meses, ¿no? Él mandando pruebas, yo devolviéndosela, devolviéndose, ¿no? Una conversación larguísima, un año de trabajo, hasta que hace un mes, finalmente el libro estuvo listo, lo tenemos impreso, y justamente ayer fue el lanzamiento que lo hice aquí en Subachoque, porque Ayer quiero el que lanzamiento. Qué ayer fue el coincidencia, lanzamiento aquí en Subachoque, en un vivero café hermoso, hecho todo entre amigos, con los chicos de Subachoque, con los niños del pueblo, con una cosa que fue realmente muy hermosa, muy cariñosa y justo como yo lo quería, así chiquito, bonito, solo rodeado de afecto. Entonces eso es. padrísimo, mucho mejor que publicar con Jeff Bezos, ¿no? Sí, De tal hecho, cual, eso pensé. pero es una historia con mucha inspiración para mí y porque de hecho estoy empezando un nuevo proyecto. Explicaré a ti después, tal vez para reclutarte si puedo, pero bueno, no durante esta grabación. Y excelente. ¿Y puedes darnos una manera en donde el público podría comprar el libro? ¿Hay distribución? Claro que sí.
Me pueden escribir a mi correo electrónico que es mvale005@yahoo.com. Esa es, digamos, la manera más directa. En este momento el libro se está vendiendo en dos pequeñas librerías, una librería de Subachoque, una librería de Tabio, pero como esto es para un público internacional, la mejor manera es Es escribir. escribirme. Y si Y puedes escribir tu dirección en el chat, me ayudaría para incluir en las notas, si puedo, ¿no? Y voy a claro que sí, no te también, preocupes. si puedo, tu página LinkedIn, porque se puede leer un poco sobre tu obra allá, ¿no? Y Así es. sea posible, aparte de copyright y propiedad intelectual, compartir, por ejemplo, parte de un cuento con nosotras. Por supuesto, por supuesto, les puedo compartir y además, pues digamos, ahora a partir justamente de ese lanzamiento, ya he publicado tanto en LinkedIn, no, sí, tal vez también en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. eh, Publiqué, por ejemplo, el video de una de las historias narradas, ¿no? Pero te puedo, por supuesto, compartir alguno de los cuentos, me encantaría. Excelente. Mi Instagram es yucapelá ¿Podría terminar? y se llama Yuca Pelá y no tiene mi nombre sino Yuca Pelá porque Yuca Pelá fue un proyecto, no sé si tú lo recuerdas, que yo tuve en Cartagena, era mi semillero de periodismo ambiental con mis estudiantes de Cartagena, un proyecto que fue muy hermoso y que yo mantengo nombre y de vez en cuando incluso publico también en la página de Yuca Pelá todavía. Fue un proyecto de periodismo ambiental muy lindo que hicimos con mis estudiantes, que se llamaba Yuca Pelá, porque la yuca es un alimento fundamental del Caribe, pero además la planta de la yuca es una planta súper resistente al cambio climático, porque cuando deja de llover se queda sin hojas y vive de la raíz, y eso la hace mucho más resistente que el frijol, que el maíz, que todo. Y entonces finalmente la yuca pelá es una estrategia de adaptación maravillosa al cambio climático y por eso nuestro grupo se llamaba así y ahora pues que ya salí de la universidad, yo he mantenido ese nombre y lo uso de vez en cuando para cosas. De manera que si me quieren seguir en Instagram, ahí tengo también toda la información, ahí también me pueden pedir el libro Yuca Pelá. Qué rico, excelente. Y no sabía esta propiedad de la yuca, ¿no? Imagínate. Fascinante. Y entonces, en el contexto de ese libro, has probado los cuentos a través de muchos años en varias ciudades, en al menos dos países, ¿no? Y has experimentado reacciones diferentes por los de Miami en contraste con los de Colombia. Pues yo no te sabría decir algo así, digamos, porque mi público son niños, ¿no? Entonces, claro, no sé, si lo cuento en un pueblo de acá de Colombia, eh, pues además siempre los adapto un poco, digamos, si lo cuento acá en Subachoque, adapto los cuentos a la montaña, si lo cuento en el Caribe, pues adapto los cuentos al mar. Si lo contaba en Miami, pues lo adaptaba con cositas que tenían que ver con Miami, pero al final los niños son niños, ¿no? Y lo que pasa en las sesiones de cuentería, que de hecho es a mí lo que más me gusta hacer, incluso más que escribir, más que todo, a mí lo que me gusta es contar los cuentos, porque las sesiones de cuentería con niños son deliciosas, los niños sabotean todo, todo lo preguntan, todo hacen ruido, todo, no tienen, ¿sabes?, límites en la imaginación, en el juego, y entonces es delicioso. Y tanto los niños de Miami como los niños de acá de Subachoque, como los del Caribe, también los he contado en Brasil, los he contado en muchos lados, eh, en Europa, en fin. Eh, pero los niños son niños y lo que yo he encontrado es niños que Sí, tienen la capacidad del pero, asombro y el juego. pero en el caso de Miami, por supuesto, estás enfatizando que Fidel era amante de la naturaleza para satisfacer sus herencias ideológicas. Para nada. Claro, pero digamos que los niños están lejos de esas coyunturas políticas, ¿no? Con Y mucha razón. los Sí, niños, sí.
se enganchan con las cosas con ingenuidad, con alegría y con asombro, y eso es lo que yo he querido siempre, ¿no? Incluso, no, pues los pacientes psiquiátricos de Washington, D.C., pues también se relacionaban con las historias, pues de manera muy alegre, muy juguetona, ¿no? De hecho, Sin mucha ideología política ni nada de eso. regresando a tu anécdota muy importante sobre el arte pesimista, digamos, ¿no? De los jóvenes durante, no, ya hay el conflicto, pero ¿verdad? el punto gigante del conflicto. Ah, he perdido tu sonido. ¿Me oyes? Voy a pasar. Fue un momento muy raro en cuando una otra voz entró y hemos perdido comunicación, como nuestra década de silencio. Así Y es, mira. estuve Pero aquí estamos de regresando, nuevo. estuve regresando a tu anécdota importante sobre el arte juvenil durante el punto terrible del conflicto, ¿no? Y mis memorias son de arte juvenil increíble sobre estos temas en Medellín, ¿no? Literalmente en el sector popular se llama, ¿no? Cerca de la Biblioteca Española, ¿sabes, no? Así Eh, es. pero también en Cartagena de Indias, ¿no? Una expo en la UTB tal vez, ¿no? De esta arte. Y tuvo una impresión muy profunda en mí porque por un lado estaban representando cosas terribles, pero con resistencia a esta violencia y con belleza en su uso de colores y en un espíritu de inclusión con todos los tipos, ¿no? De raíces de la gente ilustrada en esa arte. Entonces, por un lado, de acuerdo, es terrible que este tipo de memoria está ocupando los sueños, pero que está dinamizando una arte de resistencia, de la capacidad de sobrevivir, ¿me entiendes? Y para mí el punto es que se puede aceptar esa arte, pero también ofrecer no solo oportunidades de expresarse en esta manera, pero también con la alegría de la juventud. Y yo creo es lo que estás haciendo con este libro de cuentos, ¿no? Sí, así es. Me acuerdo mucho esa exposición que mencionas en la UTB en Cartagena. Me acuerdo que me conmovió hasta las lágrimas esa exposición que hablaba justamente del conflicto en los Montes de María. Y me acuerdo muchísimo de una obra en la que hablaban de qué significa la paz. Y la obra era una casita, un río y una gallina, ¿no? Y a mí, o sea, todavía se me eriza la piel de acordarme de esa absoluta, la paz y la alegría es tan sencilla, es tener la posibilidad de tener una casita, un chorrito de agua y una gallina, nada más, una huertica y una gallina. A mí eso todavía me conmueve acordarme de esa obra. Y en Medellín, en zonas, por ejemplo, como la Comuna 13, cuando uno va a recorrerlo, eso es una cosa tan absolutamente hermosa, dura, ¿no? Porque ahí está retratado toda la violencia tremenda que tuvo Medellín, pero ese al final es un retrato de la esperanza, ¿no? De una comunidad súper resiliente, súper resistente, que ha sido capaz de, sigue luchándole, porque Medellín no tiene resueltos sus problemas, no es una ciudad con los temas de pobreza, de prostitución, sigue permeada por el narco, todo eso. Pero es ahí donde vive una comunidad súper resistente, ¿no? Que con todos los dolores, con todos los muertos, ¿no? Muertos bajando por los ríos, o sea, cosas horribles que han pasado ahí, la gente sigue resistiendo y sigue buscándose las maneras de seguir viviendo. Es una cosa muy impresionante. Y cuando uno ve eso pintado en los muros de las calles, a mí también eso me conmovió muchísimo. Y admiro enormemente a la gente de Medellín, a la gente popular y también a la academia, a todos esos que se unieron en algún momento para pensar cómo vamos a resolver la guerra en esta ciudad, que fue en algún momento la considerada la ciudad más violenta del mundo
y después la ciudad más innovadora del mundo, increíble. Todo mi respeto para ellos. Sí, de acuerdo. Los pobres paisas. Pero realmente es un cambio radical, extraordinario, extraordinario. Aunque ya tengan como en el caso de los cartageneros, el traficante terrible de jóvenes, ¿no? Allá. Y es un problema un poco más clandestino que el problema de la violencia abierta, digamos, de los narcos, pero con impactos terribles también en los niños, ¿no? Y en la seguridad. Entonces, se debe enfatizar los cambios positivos, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Pero no concentrar 100%, ¿no? En la violencia narco sin reconocer este otro tipo de violencia que es terrible mundialmente, pero en este momento, ¿no? En estas ciudades es un factor. Es otra razón por qué necesitamos cuentos positivos que pueden capturar la imaginación positiva de los niños. Pero adelante, porfa. No, un poco de acuerdo contigo, yo creo que no hay que olvidarnos las conflictividades que tiene, que todavía tiene Medellín, Cartagena. Yo adoro Cartagena, viví allá años muy 100% felices. está en nuestros corazones, ¿no? cien por Así ciento es, Cartagena y la gente. así es. Perdona. Cartagena, la quiero mucho, pero considero que es una ciudad, ¿no? Los turistas la quieren mucho, pero para vivir es una ciudad muy difícil porque es una ciudad con unos niveles de desigualdad absurdos. Es el, ¿no? Considerado como el primer sitio de trata de personas, sobre todo de niños vulnerables, de niños y de niñas. O sea, una cosa no, hay tráfico, hay pandillas, hay una crueldad enorme en esta diferenciación, digamos, social y en esta límites entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, ¿no? Es una cosa muy terrible. Pero justamente yo quisiera creer que ojalá alguien que escuche historias, que profundice en ellas, que las historias le generen preguntas, esas preguntas le permitan explorar, explorar y explorar para empezar a pensar soluciones, para no quedarnos en el hueco, ¿no? Eso es lo que ha hecho Colombia en la historia, ¿no? En su historia, digamos, con este país que ha tenido una historia tan difícil, lo que tenemos es gente súper berraca que se busca maneras tremendas de sobrevivir y de seguir adelante, indagando, en, buscando en lo mínimo alguna luz para no perder la esperanza. Y eso, pues, lo que yo quisiera ayudar a hacer de manera muy modesta desde los cuentos para niños y también desde el periodismo, claro. Una cosa de vez en cuando difícil, cuando hablo de Colombia y de México, los dos países realmente en mi corazón, es que se debe criticar estos países por su violencia, por su desigualdad, por su desarrollo, llamado, al mismo tiempo de enfatizar la generosidad de la gente popular en general, la calidad cultural desde la cosmología, las cosmovisiones indígenas hacia el arte convencional, ¿no? Por ejemplo, y reconocer el valor de estas culturas, sociedades, pero sin ignorar, ¿no? Los horrores que pasan todo el tiempo. Es difícil explicar a mucha gente cómo se puede tener esta reacción positiva a estos dos países maravillosos, pero criticarlos constantemente también, ¿no? Claro, yo creo que no podemos perder la perspectiva crítica y no podemos hablar del campesinado como ¿sabes? Como una cosa idealizada, como la maravilla de ser campesino, ignorando el horror que han vivido los campesinos, la crueldad que han tenido que sufrir y que siguen sufriendo, ¿no? En Colombia como en México, también lo conozco, adoro México, me parece uno de los países más divinos del mundo, y su gente es una calidad, pero sobre todo la gente popular, lo que tú dices, ¿no? Ahí hay unas formas de resistencia tremendas, pero esas formas de resistencia existen porque siguen existiendo
unos sistemas de crueldad, de inequidad, de horror que permanecen, ¿no? Y entonces a eso hay que hablar de eso, ¿no? Y por eso, digamos, yo sigo justamente haciendo periodismo, acompañando historias periodísticas, pero creo que se pueden hacer cosas eh, desde los dos lados, digamos. Por un lado, la denuncia, pero también por el otro lado, la ilusión, digamos, ¿no? La alegría, que no se nos pierda. Y lo que quisiera hacer ahora es como un comentarista de béisbol, cuando se dice en inglés, back, 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 cuando la pelota está volando. Ah, a otro libro tuyo, un libro excelente. He leído esta obra más recientemente que tú, yo creo. Pero es tu publicación maravillosa, Guía Periodística Agenda Verde, una mirada a la problemática del medio ambiente y el cambio climático en las regiones de Colombia. Y la cosa bonita sobre esta publicación es que para mí es una guía no solo para residentes científicos, periodistas de Colombia, pero mundialmente a causa de su intento de combinar observación, ciencia, esperanza y profesionalismo. No voy a invitarte a recordar el libro en una manera detallada, pero solo si podrías compartir con nosotras y nosotros un poco sobre lo que es tu experiencia a través de las décadas de periodismo medioambiental. Bueno, pues claro, muchas gracias. Ese libro lo escribimos hace varios años. Fue un libro que nos encargaron, porque lo escribimos entre varios. Trabajamos varios en el tema. La Asociación de Periodismo de Investigación de Colombia, que se llama Consejo de Redacción. Fue un libro que apoyó la Konrad Adenauer. eh, y fue la primera guía de periodismo ambiental que se publicó en Colombia. Y ahí pues justamente trabajamos las distintas problemáticas que hay en problemáticas ambientales pues que hay en distintas regiones del país, cómo los periodistas pueden coger herramientas para cubrir temas como el cambio climático, pérdida de biodiversidad, conflictos ambientales, justamente qué tienen que hacer para profundizar en los temas, qué herramientas hay disponibles para hacer buena reportería, sobre todo para explicar bien estos asuntos, ¿no? En estos países donde de repente se genera, en estos países y en el mundo, ¿no? Donde se genera tanta polarización a partir de solamente saber un titular. Yo creo que la función del periodismo en este momento es profundizar, justamente. Y lo que hacemos en esa guía es dar algunos tipsitos sobre cómo profundizar, cómo indagar sobre distintos temas para realmente explicar. Este era un guía centrada en Colombia, pues cómo explicar la conflictividad y la complejidad enorme que tiene este país en términos ambientales. Fue una guía que trabajamos en varios meses y que luego, además, presentamos por varias ciudades del país haciendo talleres con periodistas regionales, porque además el periodismo no se puede hacer, no se puede seguir haciendo, digamos, solo desde Bogotá, sino que necesitamos en las regiones, que es donde pasan las cosas más interesantes, periodistas que tengan el suficiente conocimiento para profundizar y para hacer excelente periodismo. Hay talentos increíbles en las regiones, a veces les falta apoyo y a veces les falta herramientas y capacidad y no posibilidades de formación, pero cuando uno viaja y se encuentra con ellos, pues descubre que el talento está ahí y que lo que necesitan es oportunidades. Entonces eso fue lo que intentamos hacer con esa guía. Creo que Colombia y Australia más o menos tienen más diversidad ecológica que otros países. Son como números 1 y 2 o algo así, ¿no? A causa de Así es. sus climas diferentes, su topografía, etcétera, etcétera, más o menos, ¿no? Y en el caso Así es, australiano, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, el primero en biodiversidad por metro cuadrado. es por eso que hay café, cocaína, marihuana, ¿no? Es el otro Flores y todo. punto, ¿no? No, es la cosa. Y
Pero el punto es que hay estos elementos específicos y especiales de Colombia, ¿no? Igual que hay también este conflicto real entre la naturaleza y el desarrollo. Y para mí debe ser difícil como periodista, ¿no? Hacer un balance, ¿sí? Entre, por un lado, los deseos políticos, económicos, de desarrollo como una palabra mágica en América Latina. Y por otro lado, la necesidad científica, ecológica, interpersonal de proteger la naturaleza. ¿Ha sido difícil como negociar este binarismo entre desarrollo y medio ambiente? Yo creo que es un conflicto permanente, es muy difícil y no solo porque están los intereses, digamos, no sé, de grandes empresas por el desarrollo, sino porque también las comunidades que están aisladas, que no tienen infraestructura, que no tienen hospitales, que no tienen, o sea, también ellos pues quieren desarrollar sus tierras, quieren tener la posibilidad de cultivar, quieren tener la posibilidad de tener cosas que ven de pronto en la televisión y que en sus lugares no tienen, ¿no? Entonces no es solo el conflicto de las empresas, sino también el conflicto de las comunidades que quieren tener mejores condiciones de vida a la vez que cuidar el territorio, ¿no? Es muy difícil, es complejísimo. Hace poco acompañé una historia que a mí me pareció interesantísima de acompañar. eh, un chico, esto lo hizo un chico del Guainía, o sea, de una región muy apartada de Colombia, eh, y era una historia sobre cómo comunidades indígenas amazónicas estaban entrando en el negocio de la minería ilegal, conscientes de que estaban dañando su territorio y toda su cosmogonía, pero diciendo, o sea, también tenemos hijos, tenemos familias, tenemos que comer, digamos, ¿no? Nosotros aquí también, también comemos y aquí no hay oportunidades ninguna, es que aquí no llega nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Morirnos de hambre? O de alguna manera intentar transar para sobrevivir y dañar lo menos el territorio, pensar maneras, ¿no? O sea, es muy difícil, es muy difícil. Y francamente yo no lo he encontrado todavía, nadie creo, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto? Además, porque no hay un camino correcto. Cada región tiene una particularidad tan específica que cada región requiere soluciones muy específicas. Pero sobre todo lo que se requiere es oportunidades para la gente en los territorios para que tengan formas de vida más dignas sin necesidad de dañar su tierra. Y de manera que teniendo formas de vida más dignas puedan a su vez defender sus territorios. Eso es lo que para mí es fundamental. Y realmente la otra cosa es disminuir la velocidad de aumentar los bienes de la clase élite, no Así disminuir es, las ¿no? oportunidades de la clase pobre popular. Y fue un informe esta semana por Oxfam, y Oxfam tiene sus propios problemas, sabemos, pero bueno, un informe excelente que dice que aquí en México, 1%, 1% de la población tiene 40% de la riqueza. Y por supuesto, con esta riqueza, quieren más y más y más objetos, servicios, etcétera. Y se está calculando la salud económica en términos de auges en consumo. Lo que se debe hacer es, no sé cómo, pero mostrar a esta fracción pequeñita de estas sociedades que, ¿sabes qué? Tienes suficiente. Y en esta manera se puede dar más luz, teléfono, educación, servicio de salud a las clases populares sin crecer realmente la contaminación, sí se puede disminuir la contaminación en favor de los ricos. Pero este problema es que es marxismo, redistribución. No,
así es, ¿no? Digamos, un problema terrible es la pobreza, por supuesto, pero un problema terrible también, o tan o más, es la riqueza excesiva, ¿no? Esta ambición excesiva, este exceso de acumulación que cada vez se amplía más, ¿no? Esa brecha entre súper ricos y los súper pobres, ¿no? Colombia, de hecho, es uno de los países más desiguales del mundo. Aquí tenemos riquezas que digamos que ni siquiera yo puedo tener en la cabeza, ¿sabes? O sea, unas riquezas absurdísimas, enormisísimas, y al mismo tiempo unas miserias absolutamente miserables. Eso en el mismo país. Cuando podríamos de alguna manera redistribuir mejor, digamos, ¿no? Lograr que, no, que la gente más pobre viva mejor y no que los más ricos sigan acumulando y acumulando y acumulando y aumentando esa brecha, ¿no? Que al final esa situación lo que genera es resentimiento, violencia y pues la gente buscando porque les toca alternativas para sobrevivir pues en la ilegalidad, porque no hay otras oportunidades, ¿no? Eso es una tragedia para este país que es tan rico en gente, en culturas y en recursos naturales, pero cuya riqueza, a su vez, pues es su gran karma, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Y esta desigualdad, este conflicto, ¿cómo se llama cómo se dice en España? Perdón, en Colombia. Mm. Desde colonialismo, realmente, que ha establecido el patrón. Bueno, para terminar, María Clara, quisiera invitarte a añadir algo. Puede ser una respuesta a lo que acabo de decir o puede ser algo más positivo en el espíritu de este nuevo libro de cuentos para jóvenes, para niños y niñas. Tu elección puede ser algo totalmente nuevo o algo conectado con nuestra conversación hasta este momento. Bueno, pues yo lo que quisiera decir es que la naturaleza es una inspiración para la vida, para nuestra vida diaria, y también no podemos perderla de vista como una inspiración para conservarla, para vivir en comunidad y para pensar en maneras de cooperar, de trabajar juntos, porque esto tan divino que tenemos alrededor pues no lo perdamos, no lo sigamos perdiendo. La naturaleza nos enseña maneras. Si miramos los hongos cooperan con las plantas. Si miramos los insectos cooperan entre sí. Nos falta a nosotros aprender de la naturaleza para cooperar, para proteger y para protegernos. Eso. Mil gracias, María Clara. Durante nuestra amistad he aprendido un montón de cosas gracias a ti. He leído tu primer libro por la primera vez durante esos días. Hoy he aprendido un montón de cosas nuevas. Mil gracias, María Clara. A ti muchas gracias. Ha sido una alegría volverte a ver y encontrarnos acá.